A todos. Hoy hablamos de este tema junto a la licenciada Carla Estrella, quien nos acompaña y siempre es bienvenida, además en Doctora Villayala. Buen día. ¿Cómo estás, Karen? Buen día a todos. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes y bueno, pues dispuesta a resolver todas las dudas que puedan tener sobre el tema, ¿no? Rehabilitación de cirugía de cadera, pues bien sabemos que es una cirugía bastante grande, ¿no? Está dentro de las cirugías más grandes, por así decir, que se realizan tanto por la cirugía como también por la recuperación, por el postoperatorio. Pero vamos a conocer detalles de ello. ¿Cuándo, por ejemplo, se requiere de este tipo de tratamiento quirúrgico? ¿Ya existen también de manera previa algunos otros tratamientos? Sí, básicamente, Karen, hay diferentes tipos de cirugías a nivel de la cadera, ¿no? Es el recambio, que se puede hacer una cirugía total, un recambio total de la cadera. Estamos hablando de una prótesis total de cadera o de una prótesis parcial. Cuando hablamos de una prótesis total, estamos hablando de personas que tienen un desgaste a nivel cartilaginoso muy severo, muy avanzado. Es una artrosis, hablamos en general de una artrosis que está en un grado muy elevado. Entonces, en esos casos se hace un recambio total de la cadera. Cuando se habla de una prótesis parcial de cadera, estamos hablando de una prótesis, de una lesión, de una fractura, puede ser, en personas jóvenes, mayores, que haya afectado mucho la parte ósea y que necesita un recambio a nivel de la articulación, ¿no? Entonces, es una cirugía bastante complicada, pero el tema de rehabilitación ahora se han hecho protocolos ya en la actualidad que acelera mucho la rehabilitación en los pacientes. Estamos viendo, digamos, en pacientes que pueden tener una rehabilitación hasta de un mes, que ya puedan caminar a las cuatro semanas. En realidad ellos ya tendrían que estar parados, tendrían que estar ya dando sus primeros pasos. Obviamente con los cuidados que requiere una prótesis, ¿no? Hay movimientos que las personas no pueden realizar cuando se realiza una prótesis de cadera. Por ejemplo, el cruzar las piernas, porque como estamos hablando de un recambio a nivel de la articulación, es el acetábulo y la cabeza del fémur. Entonces hay movimientos exagerados, por decirte, cruzar la pierna, ellos no pueden porque tenemos el riesgo de que podamos provocar una luxación a nivel de la prótesis, puesto de que no es como nuestra estructura, ¿no es cierto? Entonces el llevar el pie hacia adentro, o el rotar el pie hacia afuera, llevar la pierna hacia adelante o hacia atrás, son movimientos que necesita la persona saber que no puede realizar porque podemos provocar la luxación a nivel de la cadera. Ya, ¿de qué suelen ser las prótesis? Es una pregunta que también muchos tienen en este momento. Cuando saben que padecen de algún problema de salud que va a requerir más adelante de este tipo de cirugía, por ejemplo, ¿cómo se las consigue? ¿Dónde? ¿Cómo poder empezar, por así decir, con ese procedimiento? Bueno, generalmente las prótesis las colocan de titanio, ¿no? Que es un elemento que no genera ningún tipo de reacción adversa, si quieres, en el momento de introducirla. No hay muchos campos, digamos, de infección que pueda generar esto dentro de la articulación. Sí hay pacientes que pueden llegar a desarrollar una infección después de la cirugía, pero pueden ser por factores externos, ¿no? Alguna bacteria, alguna cosa que ha podido ingresar en el momento de la cirugía, que es muy disperso, si quieren, ¿no? No dan en todas las personas. El procedimiento en realidad lo hace un médico traumatólogo y nuestro trabajo es el prevenir que las personas sobre todo lleguen a tener una prótesis de cadera. ¿Cómo prevenimos? A través de una evaluación temprana, molestias, dolores que puedan tener a nivel de la cadera, a nivel de la cintura, que pueda desarrollarme a nivel de miembro inferior que esté afectado. Habría que detectar primero qué tipo de patología tiene y frenar la enfermedad. Cuando hablamos de una artrosis no podemos hablar de regenerar el cartílago porque es un cartílago que no tiene, es un tejido que no tiene ni inervación, no tiene circulación, entonces no tenemos el conducto que pueda llevar el medicamento para regenerar eso. Entonces una vez que está dañado el cartílago, lamentablemente se queda dañado. Pero podemos frenar la enfermedad a través de diferentes tratamientos que se van realizando
para detener esto y evitar que este cartílago se siga desgastando con el tiempo, ¿no? Dentro de eso está medicamentos específicos que son condroprotectores para tratar de proteger un poco esa articulación. El educar a las personas sobre el cuidado posturales, cuidados alimenticios, el tema del trabajo, ¿no? Obviamente no podemos decirles a las personas, ya no puedes trabajar mucho tiempo sentado, por ejemplo. No se puede, pero sí podemos decirle, tienes que trabajar, pero cada media hora párate, haz un poco de este ejercicio, mueve un poco la cadera, tratar de estimular esa circulación para que el desgaste sea cada vez menor. La displasia de cadera, doctora, ¿podría llegar a producir algún problema de cadera y que requiera este tipo de tratamiento quirúrgico más adelante? Sí, especialmente cuando la displasia no ha sido tratada, ¿no? En niños que no han sido atendidos adecuadamente o no han tenido ningún tipo de atención en la displasia, sí, tenemos pacientes jóvenes, bastante jóvenes, que ya necesitan una prótesis de cadera, entonces ellos son candidatos firmes a tener una prótesis para disminuir el dolor, mejorar el tema de marcha, porque ellos tienen una marcha claudicante por el tema de la displasia que han tenido. Tienen dolores a nivel articular, son personas que no pueden caminar mucho por el tema de dolor y de desgaste que hay. Lamentablemente, mientras más precoz sea la prótesis que coloquen, a lo largo de su vida necesitan más recambios de la prótesis, ¿no? Porque la persona tiende a crecer, aumenta de peso, se estira y todo, entonces necesitan recambios de prótesis. Eso justamente queríamos saber, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede llegar a durar una prótesis de cadera? Hay un mito que muchos dicen, una prótesis llega a durar 10 años, ¿no? 10 años de cadera tiene un tiempo de utilidad. Pero si la cirugía ha sido muy exitosa, la rehabilitación sobre todo ha sido muy efectiva y hemos logrado reeducar al paciente tanto en la marcha como en sus actividades diarias, esa prótesis puede durar mucho tiempo más, ¿no? Entonces, lo ideal es que a los pacientes se les haga una prótesis o se les coloque una prótesis a los 60 años, digamos, ¿no? Para que no tengan más recambios y no tengan que someterse a otra cirugía para hacer el recambio de prótesis. Pero si tú enseñas a tu paciente a que cómo tiene que sentarse, cómo tiene que pararse, cómo tiene que moverse, entonces es difícil que pueda tener un recambio, ¿no? Porque esa prótesis está cuidada y esos músculos están aptos para poder seguir trabajando normalmente. Requisitos para una buena rehabilitación, licenciada. ¿Y cuándo ingresa la fisioterapia y el apoyo de un especialista en este tema para poder mejorar al 100%, si es que se puede llegar a ello también? Lo ideal, bueno, en la mayoría de los centros hospitalarios que tenemos ahora, es la fisioterapia es inmediata, por el tema de cuidados posturales que tenemos que tener con los pacientes, ¿no? Después de salir de una cirugía, los pacientes tienen que tener una posición específica para no moverme la pierna. Entonces, a partir de eso es que ya se inicia la fisioterapia, es casi inmediato después de la cirugía, ¿no? Unas 24 horas. Obviamente nosotros tenemos los cuidados cuando hacemos movilizaciones que al principio son pasivas, que yo las voy realizando en el paciente para que ir adaptando esa articulación al movimiento, ¿no? Y ejercicios isométricos, que son ejercicios sin desplazamiento de la articulación, solamente son contracciones musculares que vamos enseñando al paciente a realizar para mantener el fortalecimiento de esa musculatura. Ese músculo tiene que estar apto para cuando yo lo pare a mi paciente, ¿no? Entonces necesitamos hacer esos ejercicios casi inmediatamente después de la cirugía, y los cuidados que tenemos son siempre tratar de trabajar con el tema del hielo, porque el tema de mover genera un poco de inflamación. En el procedimiento de la cirugía también hay un estancamiento a nivel circular, entonces nosotros tenemos que ir trabajando sobre eso, por eso es que la pierna se le mantiene hinchada, digamos. Entonces nosotros trabajamos varias posiciones, digamos, para que vaya drenando un poco esa inflamación y las molestias cada vez sean menos para los pacientes, ¿no? Algunos aspectos que hemos escuchado de algunas personas que ya han sido tal vez sometidas a este tipo de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, la altura de la cama, ¿se modifica? Tendría que modificarse, ¿no? Tendría que modificarse por lo menos a 90, unos 30 centímetros, cosa de que me mantenga a mí los 90 grados funcionales. ¿Qué es lo que yo tengo que evitar, sobre todo en un paciente que está recién operado? Es el que me flexione mucho la cadera, uno porque no va a poder hacerlo por el tema del dolor, y otro porque a veces nosotros, como la cadera tiene movimientos combinados, yo puedo realizar una flexión y una abducción, que es una separación de la pierna,
que sí se podría hacer, pero va a generarme dolor. Entonces yo tengo que guiar eso al paciente. Por lo menos la primera semana, las flexiones de rodilla, si yo doblo rodilla, también doblo cadera, porque son movimientos combinados por una cadena muscular que tenemos. Entonces yo tengo que enseñar al paciente cómo tiene que levantarse de la cama. Un principio es la pierna completamente recta y girar el cuerpo para poder recién bajar. Una vez que yo estoy sentada a 90 grados con la cadera bien apegada, recién se les pide a los pacientes que puedan flexionar la rodilla para que no me mueva la cadera. Entonces sí hay modificaciones que se tienen que hacer tanto en las sillas. Casi siempre pedimos a los pacientes que se sienten en sillas de madera porque me mantiene el ángulo de 90 grados y no genero ninguna probabilidad a que pueda haber un desplazamiento de esa cadera o una luxación, como habíamos dicho. Si estas cirugías parciales, por ejemplo, pues tenemos cierta tendencia a recargar, digamos, el trabajo o el movimiento en el otro lado. ¿Cómo podemos evitar esto, tanto desde la manera individual, es decir, personal, como también en ejercicios y de manera conjunta con el especialista? Es que todo lo que compete al área de fisioterapia, nosotros tenemos que ver el uso de las muletas en un principio. Todo el peso de la pierna no tiene que recargar en la pierna sana, si se quiere llamarla así. Tengo el apoyo en las muletas, entonces el peso de mi cuerpo que tengo que descargar sobre la pierna que está recién operada lo descargo sobre las muletas. Entonces nosotros les enseñamos a los pacientes a cómo tiene que manejar la muleta, ¿no es cierto? A un principio es el apoyo de los 3 puntos. ¿Qué significa eso? Llevo las 2 muletas adelante junto con la pierna lesionada. Entonces la pierna no está haciendo ningún tipo de descarga, estoy haciendo la descarga del cuerpo sobre la muleta. Entonces ya pasamos de la muleta, pasamos al andador, pasamos al bastón, pero eso es progresivo, ¿no? Vamos viendo cuánto de descarga podemos nosotros dar a nuestro paciente a esa pierna que está recién operada. ¿Ese andador es el burrito? El burrito, ¿no? Pero es progresivo, como te digo, primero es la muleta. La muleta sí o sí para que la persona pueda descargar todo el peso del cuerpo sobre las muletas. Es importante hablar también acerca de la prevención, licenciada. No queremos dejar de lado ello, pues para poder evitar llegar a un punto de necesitar una prótesis, del cambio de prótesis, pues podemos prevenir, podemos evitar este problema. Sí, es básico, Karen, la prevención, es sobre todo la educación que tenemos que dar nosotros como profesionales a todas las personas, informar que es siempre preferible prevenir al llegar a una cirugía, ¿no? Nosotros podemos lograr el prevenir y evitar que una persona llegue a una cirugía con el ejercicio, con la terapia, con la reeducación que tenemos en la postura. La reeducación al caminar es bien importante, es un ejercicio tan sencillo, Karen, que tenemos que hacer, que es el practicar el talón, planta, punta, todos los días, y ahí estamos haciendo que los grupos musculares específicos que tenemos para la marcha sean los que estén trabajando. Muchas personas por el hábito, digamos, caminamos solamente sobre talones o solamente puntas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Eso me lleva, como funcionamos como cadenas nosotros, si yo altero la marcha, altero toda la estructura física de nuestra, ¿no? Y como papás también es bien importante, Karen, que observemos a nuestros hijos y veamos si tienen alguna alteración en el piecito, vemos que cómo desgasta el zapato. Muchas personas dicen, pero ¿cómo veo si su pie está bien o mal? Simplemente observar el zapato, el calzado del niño que usa diariamente en el colegio, por ejemplo, qué parte desgasta más del calzado, ¿no? Si hay una parte interna o hay una parte externa o es la del fondo que me está desgastando, entonces ya eso que nos llame la atención y veamos que algo no está bien, porque debería ser un desgaste parejo si tenemos una buena marcha. Pero si desgasto más la parte interna, algo está pasando con ese piecito que está alterando. Yo altero al pie, altero la rodilla y llego a cadera. Entonces genera una inestabilidad total, que esto me puede llevar a un desequilibrio y puedo tener problemas a nivel de la columna. Nos da la impresión de que no tiene solución, y creo que muchos y muchas vivimos sabiendo o estando conscientes de que, como nos dicen, pisamos un poquito chueco. Lo notamos en nuestros zapatos a veces, pero pues dejamos pasar ello. ¿Se puede solucionar, por ejemplo, cuando una persona ya tiene 30, 40 años? ¿Se puede solucionar? Claro, si bien no vamos a poder corregir a esa edad, podemos por lo menos disimular, si quieres, o
amortizar un poco esa lesión, ¿no? El uso de las plantillas, por ejemplo, que nos pueden guiar a corregir un poco ese pie. No vamos a modificar la estructura ósea porque ya está completamente formada, pero sí podemos modificar un poco eso, ¿no? Sí puedo cambiar y corregir de alguna forma la forma de la pisada. Si tengo pie plano y ya tengo 35 años y nunca he utilizado plantilla, bueno, con una plantilla un poco más rígida, más dura, puedo hacer que ese pie modifique la pisada y ya no me siga alterando toda la cadena muscular. Tenemos consultas, vamos a dar lectura a continuación. Gracias a quienes se animan a escribirnos. Buen día, nos dice, tengo 71 años, una desviación lumbosacra desde los 24 años. Padezco de dolor en la cadera derecha y a veces se proyecta hasta la extremidad inferior, impidiéndome levantar, nos dice, pesos y también de permanecer largo tiempo echado, sentado o parado. Esta desviación está correlacionada con los dolores de cadera y el fémur, es la pregunta. Gracias por escribirnos. Sí, es una cadena muscular muy importante, ¿no? Todo lo que es la región lumbar, lumbosacra, tiene musculatura directa con la articulación de la cadera y lo mismo de la cadera con la espalda, ¿no? Si es una corrección a esa edad, habría que hacer terapia para disminuir el dolor y tal vez el uso de alguna faja que me pueda ayudar a corregir mientras voy fortaleciendo la musculatura. La faja no es como la solución. La faja lo que hace es generar resistencia a nivel muscular y estabilidad a nivel articular. Yo necesito que esos músculos empiecen a trabajar, empiecen a fortalecerse para hacer su trabajo de mantener la columna estable. La faja me va a generar a largo plazo una flacidez a nivel muscular y esto me trae la consecuencia de que la articulación no tiene un soporte mecánico para poder trabajar. Siguiente consulta. Buen día, felicidades por el programa. Mi mami fue operada de este tipo de cirugías desde hace más de 20 años. Nos dice, ella tiene 64 en la actualidad, fue operada 3 veces. La primera vez tardó como 8 años en recuperarse. El año pasado le hicieron la última cirugía y se encuentra bien. Pero yo quisiera saber si es que este problema puede ser hereditario, nos dice, y cuáles son los cuidados posoperatorios, pero a largo plazo. Muchísimas gracias por escribirnos. Cuando hablamos de problemas reumatológicos, si hablamos de una artritis reumatoidea, sí hay un factor hereditario. Cuando hablamos de una artrosis, un desgaste de cartílago, es más por el tema de hábitos que nosotros vamos adoptando, vamos a tener malos hábitos que vamos a generar un desgaste a nivel de la articulación. El levantar peso, el sobrecargar mucho nuestro peso, aumentar mucho peso nosotros, el no realizar ejercicios que nos puedan mantener fortalecidos para proteger un poco la articulación. Entonces, básicamente, repetimos, ¿no? Es el tema de prevención para ella. Su rehabilitación en la mamá de la primera cirugía ha sido muy larga porque casi generalmente hablamos de un paciente recién operado de cadera que puede salir en un mes. Estamos hablando de una terapia muy bien dirigida, muy bien protocolizada y los pacientes salen, ¿no? Y casi siempre aquí tenemos excelentes profesionales traumatológicos que sus cirugías son casi todo un éxito, siempre, casi en la mayoría, ¿no? ¿Debemos cuidarnos de la obesidad y el sobrepeso? Sí, sobre todo, ¿no? La obesidad es una enfermedad que está ahora ya entrando mucho en nuestro medio, entonces es algo que tenemos que cuidar nosotros como personas, como mamás, como papás y nosotros mismos, el darnos cuenta que estamos sobrecargando mucho esta articulación. Y personas que trabajan cargando peso, no es ideal. Obviamente por el trabajo tienen que hacerlo, pero es recomendable el que utilicen una faja, digamos, para que pueda soportar un poco el peso y el saber cargar el peso. Casi siempre se les recomienda que si el peso es pequeño, pero muy pesado, entonces lleven siempre lo más próximo al cuerpo para que no pueda haber desplazamientos a nivel vertebral. Para ir cerrando esta edición de Doctora Villayala, no quiero dejar de lado y quiero que me apoye también en esto, licenciada, pues bien sabemos que una persona que ha sido operada tal vez más de una vez, ya sea con este tipo de problema de cadera o cualquier cirugía, sin embargo hay algunas que requieren de mayor apoyo, no solo pues físico o de comprensión o de paciencia, sino también emocional. Es muy importante, ¿no? Es muy importante en todo tipo de cirugías el trabajo multidisciplinario. En los hospitales, centros, tenemos los cirujanos, tenemos fisioterapeutas, tenemos psicólogos que sí necesitan porque no es fácil el afrontar una cirugía.
es algo bastante complicado, tanto emocionalmente como físicamente, y desgastante para la persona. Entonces el apoyo tiene que ser de todos, ¿no? De la familia, del trabajo y de todos. Es un complemento que se tiene que buscar. Así es, no debemos cansarnos, aburrirnos o pensar que porque nosotros tuvimos una o dos cirugías y ahora le toca pues a algún familiar algo que es mucho más grande, pues realizar esas comparaciones que seguramente pues se producen también dolor interno en nuestra alma. Así que pues vamos cerrando esta edición de Doctora Viellala. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, Karen, nosotros estamos ahora hemos cambiado de dirección, vamos a tener nuevas sorpresas para los pacientes. Estamos en busca de tener un lugar para hacer la rehabilitación en agua, que es lo ideal. Entonces ya vamos a estar con las novedades para que pueda toda la gente venir. Perfecto, entonces nosotros nos quedábamos con la anterior dirección, algún número telefónico para que puedan comunicarse igual y resolver sus dudas, para estar también en búsqueda y en conexión con usted. Sí, claro que sí, el celular siempre está dispuesto, el 725-22-497 para cualquier duda que tengan o cualquier consulta que quieran realizar. Éxitos entonces. Muchas gracias, Karen. Te esperamos en una próxima. Gracias. Gracias amigos, amigas por vernos, por escribirnos. Les deseamos un excelente fin de semana. No olvide que tenemos el especial de Doctora Viellala este sábado y por supuesto van a encontrar este y absolutamente todos nuestros programas en redes. Póngale me gusta, búsquenos como Doctora Viellala o Karen Ramírez Andia _periodista. Estamos en búsqueda para aquellas personas que nos escriben, nos piden algunos contactos de especialistas, pues estamos en búsqueda por si acaso no nos hemos olvidado. El día lunes 11 en punto de la mañana estaremos en sus hogares hablando sobre alimentación durante la etapa de embarazo. Los estaremos esperando. Chao.